Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimado, a la hora que usted esté viendo este video. El día de hoy traemos algo muy sencillo, pero muy importante, porque estaremos revisando y estaremos haciendo el cambio de aceite de una camioneta con los pasos correspondientes y de la manera correcta. Entonces les he preparado ya la camioneta para ya no tener que hacer muy largo el video, porque yo sé que hay mucha gente que se desespera. Entonces vamos a empezar con lo básico, pero tomando en cuenta que los cambios de aceite son igual para todos los carros. Lo único que van a tener que hacer es que hay algunos que traen el filtro en un lado y otros en otro lado, el filtro de aceite. Entonces van a tener que buscarlo y proceder a hacer el cambio de aceite. Lo primero que vamos a hacer aquí, mis estimados, es levantar la tapadera del cofre. Como ustedes ya lo pueden ver, ya está levantado. Y vamos a sacar el tapón del aceite. Pueden ver, ahí tiene el botecito de aceite pintado. Eso significa que estés en donde va el tapón del aceite. Otros carros lo van a traer en otro lado, pero siempre diríjanse por el botecito que está ahí. Entonces, el primer paso es destapar este tapón y dejarlo ahí. Lo segundo, que vamos a hacer es esto lo revisa uno allá cuando compra el aceite, pero es muy importante darse cuenta qué tipo de aceite le va a poner usted a su carro. Si no se lo saben allá donde se lo venden en el autopartes, entonces usted tiene que saber qué tipo de aceite usa su carro, ¿verdad? Y qué cantidad. Sabiendo eso, por ejemplo, esta camioneta usa 10W40, pero no había 10W40, entonces nos fuimos un poquito más abajo a 5W40 y es sintético. Pero usted tiene que saber todo eso antes, porque si le pone un aceite que no es para su carro, podría echarse el motor. Entonces, una vez que ya allá arriba quitamos el tapón del aceite, ¿verdad? Que ya lo tenemos quitado. Lo que vamos a hacer es con dependiendo del tipo de tornillo que tenga acá abajo en donde esté el aceite, acá abajo abajo de la camioneta, dependiendo del tipo de tornillo que tenga, va a usar usted un dado y ese tornillo. En el caso de este mío no tiene tornillo, sino que nomás tiene el puro dado, el puro racha. Así se zafa este y pues le vamos a dar vuelta, ¿verdad? Es importante hacer estos cambios de aceite cuando el carro está frío, para no irse a quemar aquí abajo cuando quitemos este tapón, ¿verdad? Es importante hacerlo cuando el carro está frío. Ya tenemos una cubeta ahí abajo para agarrar el aceite. El tapón lo tienen que tener presionado para arriba y zafándolo para que se zafe de un solo y no le vaya a chorrear la mano. Después se lo quita de un solo y así evita usted quemarse con el aceite caliente. Como le digo, tiene que estar fría la camioneta para que no se vaya a quemar. Miren cómo está esto de negro. Ya me andaba marcando ahí en el tablero que cambiara el aceite urgentemente, entonces lo tuve que cambiar. Ya está súper negro. Este debe estar color cafecito, como ustedes ya conocen el aceite nuevo. Entonces en lo que chorrea, en lo que se sale el aceite, vamos a ir a quitar el filtro. Muy bien, damas y caballeros, en el caso de esta camioneta está un poco escondido lo que es el filtro. Es ese negro que está ahí, si lo pueden ver, pero está aquí por la llanta, por donde está la llanta. Entonces está bien costosa la metida de la llave ahí.
Entonces, para eso traje bastantes tipos de desatornilladores. Tengo este, tenemos este que tiene quebradera para acá, este otro de cadena por si es muy grande o lo que sea, se le ajusta ahí. Entonces vamos a ver cuál le vamos a poner ahorita. Voy a ver con este. Yo creo que lo más seguro, damas y caballeros, es que este es el que va a funcionar, porque los otros no quedan, no entran. Aunque este es un poco más grosero porque es más dientón. Este sí lo agarra, pero muerde todito. Este lo que tiene, damas y caballeros, es que está muy apretado. Demasiado apretado. Lo estoy haciendo así porque quiero que vean las ventajas y las desventajas que tiene hacer este tipo de trabajos uno mismo, ¿verdad? Se va a ahorrar algunos billetitos haciendo este trabajo, pero eso sí, que se va a entierrar, se va a enlodar, la ropa se le va a hacer una porquería y va a batallar. Muchas de las veces se va a llevar machucones o arrancones de cuero de los dedos. Esa fue una de las razones por las que yo dejé lo de la mecánica, señores. Por el polvadera, la ensuciadera y los machucones, todo eso. Entonces, como pueden ver, ya los aflojé. Ahora vamos a intentar sacarlo. Vamos a intentar sacarlo. Y una vez que estamos aquí, vamos a poner el otro. Bueno, si se va a chorrear, se va a chorrear. Vamos a tratar de sacarlo. Esto es como sacar una barra de oro de una de esas que ponen allá. Ay. Vamos a ver. Está muy apretado. La verdad, esto está muy apretado. Como pueden ver, señores, aquí les muestro yo las desventajas que tiene la puesta de esta cuestión. Es muy importante, señores, que antes de poner el filtro nuevo, ustedes le unten aceitito aquí alrededor del empaque negro este. Después lo tratan de meter ahí, hasta como sacamos el otro. Y que ya se metió, vamos a intentar ponerlo. Damos vueltecita. Damos vueltecita hasta que apriete, señores. Y después le ponemos esta cuestión para que apriete. Bueno, señores, ustedes han visto y han sido testigos de lo que cuesta poner ese filtro de aceite. Ahora todo lo que tienen que hacer es casi me aventé como 15 minutos poniendo ese filtro de aceite. Entonces ustedes saben bien que no es una tarea muy fácil cuando el filtro de aceite está en una mala posición. Aquí lo que vamos a hacer es que ya pusimos el filtro de aceite, nos venimos para acá abajo otra vez y ponemos este tapón otra vez. Ponemos este tapón. Si se corta el video, señores, y no alcanzo a mostrarles cómo le he hecho el aceite, se echa con un embudo el aceite ahí arriba donde le quitamos el tapón ahí arriba. Y ahí al final les voy a dejar una cajita con un pajarito para que ustedes se suscriban a este canal
Se hace con un embudo. Le ponen el aceite. Señores, le ponen el aceite, todo lo que lleva del aceite. Ya les van a decir cuánto lleva en el agropartes. Lo tapan y como ya tenemos el filtro puesto y el tapón de allá abajo del cárter puesto, entonces ya el cambio de aceite ya estaría. Solamente tienen que revisar. Después de que lo cambien, lo dejan una media hora y le revisen con la bayoneta que ya haya alcanzado el nivel deseado del carro, ¿verdad? Bueno, yo con esta me despido. Suscríbanse. Ahí les voy a dejar un pajarito en una ruedita para que se suscriban, señores, y sigamos con esta cuestión. Gracias, yo los quiero mucho. Adiós.